Bueno, visto entonces que estamos los que estamos, empezamos. Esto pertenece a un intento que vengo reiterando, algunos ya lo conocen, que es tratar de... Yo oigo un ruido, ¿alguien tiene algo, una radio o algo prendido? Ahí ya lo silenció. Ok. Esto pertenece al intento que estoy tratando de realizar este año en particular, que es llevarnos a reflexionar sobre nuestra situación, no como profesionales, o mejor dicho, partiendo de nuestra situación profesional, reflexionar sobre el papel que cumplimos a nivel institucional y a nivel social. Porque el Estado de Derecho uno lo aprende en los libros y de alguna manera la vivencia que tiene es que está en los libros. Digamos en el papel, negro sobre blanco. Pero el Estado de Derecho es el supuesto ordenador de nuestra realidad social, del conjunto de las interrelaciones que conforman nuestra sociedad. Siempre que lo estudiamos, lo que yo he estudiado leyendo en la facultad en Derecho Político, en Constitucional, después leyendo Ciencia Política, aparece la sociedad como biplana, como en dos planos, sin volumen tridimensional, a eso me refiero. No encontramos el hecho social como lo vivimos los profesionales, que lo vivimos directamente y creo que participamos de lo más íntimo que tiene la vida institucional, sino que aparece en el plano de las imágenes mentales que configuran nuestro conocimiento. Las nociones en general institucionales de dinámica tienen que ver con las cosas que aprendimos en la facultad en los libros. O sea, tienen la dimensión de una hoja de papel. Bueno, hoy de una pantalla. Pero tienen la dimensión que no le corresponde a la realidad espacio-temporal en la que estamos insertos. Y esa realidad es, por un lado, de la que partimos y por otro lado, a la que nos dirigimos. El panorama que voy a plantear en esas tres charlas empieza necesariamente un poco lejos, porque la realidad no es solamente la Argentina. La realidad es además la realidad que está más allá de nuestras fronteras, sobre todo hoy con el desarrollo de todos los medios de comunicación que nos permiten participar de situaciones que nos son muy ajenas en tiempo, ya no en, perdón, en espacio, ya no en tiempo, porque la simultaneidad hoy es notable. Antes teníamos una demora en conocer las noticias del exterior. Por tanto, hay que mirar qué es lo que está pasando a nivel general. Y esto tiene que ver con el fenómeno, no sé si alguien lo habrá nominado, pero a mí me suena a que estamos viviendo una era de progreso tecnológico que nos ha llevado a una barbarie digital. El mundo virtual lo veo emerger dentro de... Al mundo digital lo veo emerger dentro del panorama general del fenómeno
planetario, digamos, porque esto ya cubre todos los confines del planeta, como una nueva dimensión, que no es solo una dimensión de comunicación, sino una dimensión de vivencia y de interacción. Y no solo de las interacciones virtuales que podemos tener a partir del desarrollo de los medios de comunicación como este, sino de la interacción que produce lo simbólico, ¿no? Lo simbólico en una cultura y recibido por otras culturas. El fenómeno de la globalización que produjo la diseminación de pautas culturales, básicamente desde los dos focos iniciales que fueron Estados Unidos y Europa hacia el resto del planeta, contaminando con sus culturas y sus pautas de consumismo, por decir que fue lo primero que se contagió, porque fue el mercado lo que se amplió y lo que llevó los bienes, los servicios y los productos culturales sobre todo. No de una manera expresa, sino que la cultura, como no es un elemento manifiesto, claro, dentro del panorama que tenemos, la cultura es el envoltorio de todo, desde el packaging, el paquete de un tubo de pasta dentífrica, hasta un ballet que haga una gira internacional, donde el ballet es también un producto de mercado y propiamente cultural, claro. Entonces, en este panorama que genera lo virtual, si uno anda mirando en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, va a advertir que se produce un fenómeno que es que, obviamente, todo el mundo puede hacerlo, pero es que no hay ningún tipo de restricción, no hay condicionamiento a la expresión. Lo notable que tiene la Internet es que no hay etiqueta para participar, más allá de las que conocemos como etiquetas en los mails, que no hay que gritar, que esas cosas. Pero no hay traje, camisa y corbata, no hay peinarse, no hay ningún tipo de condicionamiento estético, pero tampoco hay algún tipo de condicionamiento cultural. O sea, a nadie le piden qué grado de formación tiene, qué cursos ha hecho, qué estudios ha realizado, concluido o no concluido, qué ciclos. A nadie le pide el fundamento de lo que dice. A nadie se le pide que hable lógicamente. A nadie se le pide que hable correctamente. No se le pide que hablen bien. Esta es una característica muy peculiar de nuestro tiempo, porque yo creo que hasta el siglo pasado, hasta 30 años atrás, todavía la gente guardaba ciertas formas y tenía cierta restricción, cierta autorrestricción de participar, de mostrarse, de expresarse, de manifestarse. Y pienso que cuando empezaron a aparecer las puteadas en los programas cómicos, en las pseudo revistas de televisión, los opinadores eran todos muy correctos, no se oía una palabra condenada por por la Real Academia del Uso, no por la española. Y hoy en día no hay ningún tipo de restricción. O sea, uno abre una red social y es como si abriera la puerta de un baño público en una estación de ferrocarril en el Gran Buenos Aires. Es una cosa tremenda. Es, es más allá de lo estético, que no es agradable, la legitimación de ese tipo de fenómeno de baja calidad, por decirlo de alguna manera, y no quiero entrar en una escala de calificación, pero no puedo expresarlo de otra manera de acuerdo al formateo que tiene mi cabeza. Pero es tan bajo el nivel
de convivencia que tenemos hoy, que se ha convertido en regla al punto tal que nos gobierna. Y ese tipo de fenómenos son los que creo que hay que empezar a atender y a prestarle mucha atención, más allá de los casos formales que pueden tener un empaquetamiento institucional, un envoltorio institucional, una presentación más o menos legal, por llamarlo de alguna manera. Esta especie de barbarie digital que estamos viviendo está llevando y creo que va a llevar a una complicación muy seria en la comprensión de la comunicación y en la convivencia sobre todo, porque el maltrato y el destrato se están convirtiendo en regla. Pero a tal punto que estamos viendo cómo, por ejemplo, el orden constitucional en los Estados Unidos está seriamente amenazado por un campeón de la libertad de expresión como es Donald Trump, ¿no? Libertad de expresión en este sentido de que se puede hacer y decir cualquier cosa. Cuando vemos que están violando reglas tan básicas como, es decir, reglas tan básicas como la propuesta que hizo hace una semana ante la plana mayor la fuerza, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que reunió a 800 generales de más alto nivel, para decirles que podían usar las ciudades como centros de entrenamiento y de preparación para la guerra. No hay lenguaje institucional que pueda contener esa alegoría y se lo están diciendo los jueces ahora, ¿no? Que lo están parando, pero cuando ese tipo de mentalidad llega a gobernar, la cosa se pone muy dura, como se les está poniendo a ellos. Y obviamente esto nos está poniendo en una situación a nivel social donde no tenemos los parámetros para poder prevenir lo que va a suceder. Porque eso además nos está pasando a nosotros. La cuestión es, todo el armazón jurídico que se había producido en los últimos 50 años y que había dado un tono, un toque, una tónica muy afín y basada en los derechos humanos, todo ese armazón nos produjo la sociedad en la que yo por lo menos crecí, y supongo que varios de ustedes, donde la idea del respeto al otro, por lo menos intelectual y conceptual, era el piso en el que nos movíamos. Y todo lo que han sido las conquistas, desde, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Estados Unidos, el tema de los derechos civiles, el modo en que pudieron llegar a reivindicar y recomponer un panorama social marcado por un racismo feroz, se les viene atrás y están retrogradando de una manera eh, alarmante, porque se están partiendo en dos y es el hilo del racismo lo que los está diferenciando. O sea, es la piedra de toque. Está manifestando cómo los movimientos progresistas, en su afán de imponer una cultura más humanitaria, llegaron a un punto en que no advirtieron que estaban sojuzgando ideológicamente a gente que no creía ni remotamente en eso. Y acá se produce una contradicción entre dos tipos de culturas, ¿no? Entre dos imaginarios. Entre el imaginario clásico, patriarcal, racista, machista, discriminador,
violento, que acepta la guerra, que acepta la violencia como herramienta de disciplinamiento, y el progresismo garantista, por llamarlo en términos nuestros, donde se contemplaba la humanidad del otro y de los otros implicados en las situaciones que se estaban tratando, con un rasero de igualdad básica para los que participaban ahí y que llevó al progreso que significó la incorporación de patrones de consideración de la situación de la mujer, de consideración de las minorías, y que nos llevó a la situación que tuvimos hasta hace 2 años, 3 años, donde se veían las cosas con un tono de Carta de Derechos Humanos que hoy está siendo absolutamente pisoteada, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Esto es alarmante porque resulta que ahora salta una cultura en Estados Unidos que estaba siendo sojuzgada por la apariencia institucional y el discurso público, una cultura que se manifestaba solo en algunos, digamos así, clubes de tiro que les gustaba vestirse de milicos y andar con armas de guerra, pero que eran unos locos que estaban sueltos, ¿no? Ahora resulta que los locos que estaban sueltos se juntaron y produjeron el 6 de enero del 20, ¿el 20 fue? Sí, en Estados Unidos. El asalto al Capitolio famoso. Así que la situación pinta fea, porque esa derecha que hoy empieza a formalizarse a nivel institucional vive en el imaginario colectivo. O sea, de esa concepción del mundo participa mucha gente que la vive todos los días, opina todos los días y se comporta todos los días de manera hoy más desembosada, antes más recatada. Eso significa que a nivel internacional ya lo que se llamaba la regulación protectoria, la legislación protectoria, está retrocediendo y está siendo cuestionada. La institución principal que tutelaba eso, que eran las Naciones Unidas, está siendo cuestionado y ha mostrado ser más que ineficaz porque como garante del cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, con todo el plexo de los derechos humanos, todas las convenciones, bla, bla, pasó Gaza. Entonces, cuando sucede una cosa así, y es apoyada, alentada y alimentada principalmente por la industria armamentística yanqui y europea, es muy preocupante lo que se viene porque de pronto toda la Carta de Derechos Humanos está quedando en el papel. Es además preocupante el nivel de tergiversación desde el punto de vista de la semántica, cuando empezaron en Estados Unidos a perseguir estudiantes que protestaban por Palestina, y resulta que los tildaban de antisemitas, no de antisionistas, sino de antisemitas. No se podía enrostrarle al victimario aquello de lo que había sido víctima. Era muy paradojal la situación. Cuando empezaron a proliferar las imágenes de Netanyahu ensangrentado y emparentado con un Hitler al lado, saltaron los judíos diciendo, ¡ah, qué horror! Y acusando, sos antisemita. A mí me pasó con una querida amiga que saltó y dijo, no, de ninguna manera,
mi pobre abuela que murió en un campo de concentración, y a mí me da mucha pena, y no es la primera abuela que conozco de un amigo que murió en un campo de concentración. Y me parece realmente de las cosas más atroces que se han hecho, los hornos crematorios. Pero de ahí a no reconocer que las víctimas de los hornos crematorios o los hijos de esas víctimas están cometiendo lo mismo en su tierra, me parece una barbaridad absoluta. Y mucho peor lo que han hecho los medios de comunicación cuando disfrazan, disimulan que eso sucedió durante más de un año y pico. Y no quiero entrar en las dudas que me caben sobre el origen de Hamás, pero bueno. Lo cierto es que el retroceso que hoy hay respecto de todo el panorama de derechos humanos muestra que lo que habíamos conseguido fue un bonito cotillón de fiesta, porque no caló, no arraigó en la gente. Entre nosotros lo podemos ver en cómo se están desatando, gracias al permiso oficial, al permiso que el gobierno les da para hacerlo, cómo se está desatando la barbarie misógina, ¿no? Es una cosa de loco lo que está pasando en este país, no se puede creer. De pronto los femicidios se aceleran, es que el instinto homicida se apoderó de esta gente y se les dio por empezar a matar mujeres a mansalva, porque ya llevamos un ritmo estadístico que supera las estadísticas de otros años, si no me equivoco. 160 a octubre que estamos promediando, de manera tal que es, por un lado, el panorama social lo preocupante, y por otro lado, el hecho de que todo lo que se intentó para mejorar el Estado de Derecho y para mejorar la convivencia social ha fracasado. Viniendo para nuestra casa, bueno, los diarios hoy todos los días muestran las barbaries del libertarismo, las barbaries que ya no solo son intelectuales, sino que son físicas, ¿no? Este muchacho, el uruguayo, con el doble femicidio en Córdoba y el remisero de Paso, que accidentalmente era libertario. Yo no digo que todos los libertarios sean asesinos, pero si están apoyando y reivindicando la época más siniestra de nuestra historia, que fue la dictadura militar, la última, yo no puedo pensar otra cosa. Si han levantado todas las garantías que había, los recuerdos, las oficinas, la asistencia en los juicios, han hecho todo lo posible por la impunidad de los criminales. Criminales reconocidos con sentencia y en juicio. Nosotros hemos, digo nosotros por los que creímos en el imperio de los derechos humanos en ese momento, tenemos que caer en cuenta que los derechos humanos son todavía una aspiración y ver cómo hacemos para que puedan ser una realidad. No otra vez, sino para que puedan ser una realidad concreta, material de todos los días. En este tema se complican, cuando uno trata de hacer cuando uno no, cuando yo trato de hacer un análisis de lo que está pasando y amplío la lente como la amplié recién y veo que en lo que nos pasa a nosotros hay síntomas de lo que está pasando en la marea internacional. Cuando veo, y si recuerdo anécdotas, que en nuestra historia tenemos
notas que dan la pauta de que siempre estamos un paso adelante de lo que viene pasando, lo que pasa después a nivel internacional. O sea, problemas de inflación, problemas de alza de la derecha, problemas de... Parece que nosotros fuéramos la última cresta de la ola. Si estamos ahí en el candelero. La política, bueno, lo último de Trump, los apoyos y la intervención directa en nuestra política, es realmente preocupante en la medida en que Estados Unidos pierde una larga tradición de meterse discretamente, no abiertamente. Me dirán que en la época de la doctrina de la seguridad nacional eso no era muy discreto. Yo diría que sí, porque eso transitaba por los pasillos del poder, no salía en los diarios. Y todo esto tiene que ver con muchas cosas a las que no se les presta atención, yo creo que adecuada atención, y que se filtran en el nivel de comprensión, de entendimiento, de clasificación de la realidad que vivimos. En el discurso político común, es fácil oír y todo el tiempo se reitera que se habla de nuestra democracia. Cuando lo institucional está atentado por algo, es nuestra democracia la que se ve atentada. Cuando hay un problema entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, es la democracia la que se violenta. Si a Milei se siente violentado democráticamente porque el Congreso le ponga algún límite. Y desde años el tema del uso, el término omnímodo, el uso omnímodo del término democracia para cubrir todos los fenómenos políticos y la dinámica política, está siempre ahí dando razón de qué es lo que pasa con nosotros. Al punto que la República históricamente está mal vista, porque en su momento, allá por los 60, cuando yo empezaba a meterme o a tratar de entender la política, la República era patrimonio de los nacionalistas y los conservadores. Y quedó así para siempre, que la República era algo reaccionario, se podría decir. Sin embargo, si uno estudia un poco la cosa, la democracia no es mucho más que un mecanismo de recambio de los gobernantes, eficaz cada 2 años o cada 4 según lo que se recambie, y paremos de contar, porque no hay mucho más con la democracia. Y todos los problemas que se pueden advertir en la dinámica institucional y en el armado institucional de nuestro país refieren a cosas, a cuestiones de la república, no de la democracia. No voy a entrar con la historia de los check and balances, los poderes y contrapoderes, porque está claro que acá no funcionan, eso es muy evidente. Pero si uno analiza el tema de la república, la primera regla republicana no es que un poder controla a otro y que el poder está repartido entre los 3 poderes. La primera regla republicana es que ningún funcionario puede violentar su esfera de competencia. Ningún funcionario puede ir más allá de lo que indican las facultades que se le confieren por la ley que regule su función. Sin embargo, a nadie, salvo que cometa violaciones de orden penal, a nadie se le recrimina las violaciones de orden constitucional.
Entre nosotros es frecuente ver cómo me viene a la memoria la designación de los 2 miembros de la Corte Suprema por Macri por decreto. Es notable que eso pueda suceder y no se le diga nada al presidente, que no puede recriminar, que no puede nombrar 2 miembros de la Corte por decreto porque hay una ley, tiene que ser por ley, etcétera. Entonces, el problema que tenemos principal es que no hay autocontrol, no hay autorregulación del ejercicio de las funciones republicanas. Y es un problema republicano, no democrático. Usar el término república para tapar todos los baches que vamos encontrando en el camino, como si fuera un rellenador universal de problemas institucionales, yo lo veo muy inadecuado y me parece que además no nos permite entender cuáles son los problemas que realmente están en juego, que no tienen nada que ver con la República. Tienen que ver con, que no tienen nada que ver con la democracia, tienen que ver con la República. Y esto es un problema de semántica, es un problema de que no prestamos atención a cuáles son los campos de realidad que se están comprometiendo en lo que uno dice o en lo que uno piensa. Y de alguna manera esto tiene que ver con un problema, es decir, esto es, digamos, es una violación funcional, es una violación legal. Las funciones están establecidas por ley. Pero si vemos, si consideramos que esto es una violación, lo podemos emparentar con una endemia que señaló Carlos Nino en su libro Un país al margen de la ley, el cual creo que el mejor ensayo es el que considera este tema de la anomia boba. ¿Sí? Nino dijo que los argentinos padecemos de anomia boba, porque tenemos tendencia a la violación de todo tipo de reglamento, de todo tipo de límite, de todo tipo de restricción. Desde un semáforo, una senda peatonal, hasta el acceso a la presidencia, por ejemplo. Entonces, la anomia boba es algo que pertenece a la cultura argentina, a la cultura política en el sentido de organización de la convivencia social, y contamina todo, porque al contaminar todo está distorsionando el sentido de todo y distorsionando las conductas que le corresponden. La anomia, dice Nino, es anomia en el sentido de violación sistemática de todo reglamento, pero es boba, porque en definitiva esas violaciones que no llegan a ser criminales, esas violaciones nos perjudican porque violentan y distorsionan las funciones que hacen a la convivencia social. Entonces, por eso es boba. Pero esa anomia no solamente existe en la calle, los semáforos y las sendas peatonales, esa anomia existe, ha ido contaminando todo el aparato institucional, de tal manera que hoy se puede percibir con mucha claridad que los filtros y los límites institucionales están esclerosados, no los hay.
El Poder Ejecutivo, bueno, se podría decir que está permitido por el Congreso, pero el DNU 70 no estaba permitido por el Congreso. Los DNU de Macri no estaban permitidos por el Congreso. Los de Alberto tenían una dudosa aparente fundamentación. Porque no es que todo vaya para un lado, ¿no? De los dos lados se puede arrojar bleque con toda tranquilidad. Y ya antes, el triunfalismo peronista había producido una suerte de esclerosis en las funciones por la creencia de que eran invencibles. Esta cuestión de que se esté contaminando de anomia todo el aparato institucional anuncia la caída del Estado de Derecho. Así de simple, o sea, nuestro orden institucional se está derrumbando. Creo que lo genial de la obra de Milei es que nos ha mostrado con toda claridad cuál es la calidad de nuestra dirigencia política, cuál es el nivel de distorsión de las funciones de gobierno a nivel interno, cómo en realidad las funciones de gobierno sirven a los que gobiernan y no a los gobernados, si son una especie de autoservicio para los que están en el poder y un pésimo servicio para los que estamos abajo. Todo lo que a principio de año todavía no se veía y hacía que la imagen de Milei fuera creíble, a mí me sigue asombrando que hoy hay gente todavía que cree, hoy está absolutamente desvirtuado, ya no solo por el, el negocio de Libra, sino por las coimas de la Andis, las coimas de capital humano, todo lo que está saliendo a la luz y muestra que en realidad el anticasta no era nada más que un tremendo imitador de la casta que había descubierto cuál era el negocio y quiso aprovecharse de él. Pero lo asombroso es que el aparato institucional siga funcionando de esa manera. Solo con un aparato que no tuvo ningún tipo de filtro, con un aparato que está siendo el paradigma de lo que describía antes como de conductas sin bozal, sin límite, solo frente a ese fenómeno que es social, se puede entender que Milei haya llegado al poder. Y ahí falló todo el orden constitucional. En primer término, porque solo podría llegar al poder y a elecciones alguien que pertenece a un partido político. Si el sentido de los partidos políticos no es defender una idea, sino básicamente formar en ideas y en una idea a sus partidarios. No hay mucho que decir por la idea, porque por algo son partidarios, pero sí en formarlos en la dinámica de la discusión, en la dinámica institucional, en el ejercicio de funciones institucionales, básicamente tendrían que servir a eso. Y eso no sucede. Milei no subió gracias a un partido político. Milei compró 3 partidos, bueno, no, 2 partidos políticos y uno se lo regalaron. Es notable cómo falló todo el sistema de la justicia electoral en lo que hacía a los moños que tenía que tener una alianza para presentarse a elecciones. En primer lugar, el mismo Frente Renovador reconocía
que porque su maestro, mentor, fundador, patrocinador y principal candidato se retiraba del partido porque se había sumado a Todos por la Patria. Cambiaba su política y verían qué era lo que hacían. Es decir, Massa le dejó el Frente Renovador servido en bandeja, si no había un acuerdo, para que le sirviera de plataforma. El Frente Renovador en particular era el único que estaba ordenadito desde el punto de vista de distritos, número de afiliados y esas cosas, con 6 distritos consolidados, estaba bien, una buena forma electoral. Unión Celeste y Blanco, en cada provincia, era una cosa que subía y bajaba, se caía todos los años tenían que estar intimándolos a cumplir con las afiliaciones, habría que ir a ver las afiliaciones que presentaban si realmente cumplían con el requisito o buenamente los jueces aceptaban las afiliaciones formalmente. Un distrito intervenido, si mal no recuerdo, era Salta, problemas por todos lados y uno mira las juntas promotoras y las juntas directivas y se encuentra con el padre, la madre, el tío, el abuelo, el sobrino. Y el otro partido, el de la larga tradición rancia demócrata conservadora, también estaba en cierta forma electoral, pero tenía algún distrito que le estaba fallando. Lo notable en el caso del Partido Demócrata fue que en diciembre del año 22 tuvieron elecciones, cambiaron la Junta de Gobierno, no estaba Victoria Villarroel en la Junta de Gobierno, y 4 meses después, o 5, a ver, ¿qué fue? En noviembre, diciembre, en junio creo, presentaron la alianza, La Libertad Avanza, o sea, presentaron al Partido Demócrata como integrante y soporte de La Libertad Avanza en el juzgado cabecera nacional, que es el de San Luis, y el juzgado nacional, el juzgado hace una curiosa observación, les dice, discúlpenme, pero no es la presidenta del partido, Victoria Villarroel. Sí, no les dijo eso así directamente, lo que les dijo es, ¿podrían explicar la diferencia con las autoridades que se denunciaron como Junta de Gobierno en el mes de diciembre? Hace 5 o 6 meses antes. Ese proveído del partido aceptaron la alianza. Es decir, la alianza corrió por su andarivel, el Partido Demócrata quedó ahí, y esa intimación nunca se cumplió. O sea, jamás le explicaron al juez electoral de San Luis qué era lo que había pasado, que de pronto Villarroel aparecía como presidente del partido cuando no era la presidenta del partido, según las elecciones de 6 meses atrás. En el caso de la Unión Celeste y Blanco, curiosamente perdieron el libro de actas en el mes de enero del 23. Y después se arma una trifulca porque no, había quienes no querían a Milei como candidato, según parece. En las actas figura que hubo cuestionamientos, contracuestionamientos. Pero así salió, parado sobre 3 entelequias, porque el Frente Renovador podría ser formalmente aceptable desde el punto de vista de la ley electoral, pero desde el punto de vista de la vida política no dejaba de ser un partido de segunda línea. Los otros dos eran pasto de alianzas de todos los ciclos electorales desde hace muchos años. Unión Celeste y Blanco había sido la plataforma que creó el Colorado, no Santilli, el empresario, cuando se candidateó para gobernador de Buenos Aires. De manera tal
que el soporte de la alianza electoral, La Libertad Avanza, no podía haber sido aceptado como tal para presentarse a elecciones. Está en discusión, y Juan Ricardo Musa, que es un eterno discutidor desde el peronismo, y en este caso no sé qué tenía que ver por ahí, no estudié demasiado el tema, pero él aparece cuestionando el acta de La Libertad Avanza porque de los que la firmaban uno estaba de viaje, el otro vivía en la provincia de Buenos Aires y no estaba en capital, el otro, en fin, no hay mucho para decir, porque en la vida partidaria, en la vida de las alianzas, en la parte electoral de la vida, las actas de alianza se firman a última hora, a texto limpio, o sea, hoja en blanco, vení, déjame la firma, de una manera que no tiene nada que ver con lo que tendría que ser una vida institucional partidaria seria. Pero eso ya es demasiado pedir para nuestro país. Si pienso más atrás en el tema este de ver cómo el orden institucional fue carcomido por esta marea, me aparecen los globos de colores. Y esto es literal. O sea, como Macri, maravillosamente asesorado por Durán Barba, pudo armar una revolución de la alegría que lo llevó al poder. Y que vimos que todo era cuento chino. Y en este sentido, otra vez, la justicia electoral es de lo más complaciente. Una denuncia por la mentira de Macri en el debate con Scioli, el último debate, cuando no quiso responder, se hizo el sota y no dijo ni sí ni no. Cuando Scioli le dijo vas a devaluar, decilo, y Macri no lo dijo, obviamente devaluó, ya lo sabemos. Pero 6 meses más tarde, en una entrevista con Majul, reconoció que no era el momento para revelar su maniobra cambiaria inmediata al ascenso al poder. Y por supuesto en esa época empezó el tema de la posverdad, el tema del valor de la verdad relativa, que porque yo lo digo es verdad. Una cosa muy trumpista, por cierto. Y eso también fue un factor que nos fue carcomiendo a nivel ideológico funcional. Ideológico porque carcome las ideas, las creencias básicas que uno tiene sobre las cosas, y viene desde el plano de las ideas, que la verdad tiene que ver con eso. Y su adecuación a la realidad. O sea, cada vez más la política fue divergiendo respecto de su anclaje real, su relación con lo concreto. Si sigo la secuencia histórica, Macri hizo una maniobra maravillosa que fue juntar a todos los sindicalistas en la Casa de Gobierno en agosto del 2016. Ustedes se acordarán de la foto ampliamente difundida, donde todos los sindicalistas fueron al pie a decirle, sí, Mauricio, para evitar el paro general. Y anunció el acto de justicia, que era devolverle los fondos a los sindicatos que Cristina malhadadamente les había retenido. Decreto 908 del año 2016. Ese decreto tomaba el dinero que estaba en el Fondo Solidario que manejaba la Secretaría de Salud y que provenía del porcentual, el 5%, creo, del aporte que hacen los trabajadores a los sindicatos. Ese 5%
iba al Fondo de Solidaridad. Y este Fondo de Solidaridad estaba destinado para cubrir todas las prestaciones imposibles de pagar, los medicamentos caros, las operaciones caras, las prótesis caras, y todo lo que le hacía un agujero a las obras sociales, sobre todo a las más chicas, una especie de fondo compensador. Cristina pues lo manejó políticamente y con eso discutía con los sindicatos. Mauricio lo que hizo fue crear un fondo en el Banco Nación bajo la forma de un fideicomiso, que eran como 14.000 millones de pesos. Es decir, lo que estaba en discusión eran unos 28.000, 29.000 millones de pesos, que en diciembre, diciembre de 2015, que era el momento en que se cerró la cuenta para el fondo, era mucha plata. Y además creó un fideicomiso con los 14 millones de pesos, creó un fondo más chico de 4.000 millones de pesos, que ese sí tenía exactamente la misma función que tenía el fondo original. O sea, creó otro fondo. Al fondo que estaba bajo competencia de la Secretaría de Salud, le creó un fondo que estaba no regulado por el Banco Nación, pero andaba por ahí flotando. Y el fideicomiso lo destinó a comprar bopreales, bonos del Estado. O sea, se tomó la plata el Tesoro tomó la plata de ese fondo. En realidad, le pasó el grueso de los fondos que estaban destinados a prestaciones extraordinarias al Tesoro, para que compensara parte del déficit. Después, pensándolo mejor, cuando saltó la cosa de Vicentín 5 años más tarde, y su deuda millonaria con el Banco Nación, yo me pregunté si no tendría algo que ver semejante asignación con lo que después pasó con Vicentín. Y lo más destacado, que yo creo que tenía que ver con la presencia de los sindicalistas en la Casa Rosada, era que había algo así como el fondo del fideicomiso se iba a crear comprando eh, los valores del Tesoro, y eran 14.300 millones, pongamos así. Y eso decía él considerando de la resolución 10 de la Secretaría de Hacienda, que en ese momento estaba encabezada por Toto Caputo, y en el artículo de la resolución decía que se iban a comprar bonos por 14.000 millones, y de pronto desaparecían 286 millones de un plumazo. O sea, en 5 renglones dejaban de existir. Y yo me pregunté qué habría pasado en esos renglones con los 286 millones, porque era mucha plata para que desaparezcan de una manera tan evidente. Ese DNU, porque era un DNU, todavía sigue durmiendo entre los ciento y pico de DNUs que denunciaron cuando se armó la comisión el año pasado. El esclerosamiento de los filtros, de las válvulas, de los reguladores de la vida institucional es tremendo. Y eso es algo que nos atañe directamente desde el punto de vista que nosotros podemos comprenderlo, a veces asistimos, a veces nos roza en la vida profesional, a veces lo vemos pasar, pero podemos tener por lo menos una incidencia cognitiva que la gente no tiene, que no se da cuenta. Que de pronto uno puede meterse a buscar legislación y encontrar cosas y se entera de cosas, como esta que les cuento. Porque yo ya ni me acuerdo cómo me metí en el mambo de investigar qué había pasado con el decreto 908. Y eso fue sentando las bases y los antecedentes que facilitaron conductualmente lo que vino después.
Mi impresión es que Macri aprendió desde un lado del mostrador cómo funcionaba el aparato estatal, en la época en que él era el enlace de su padre con los entonces concejales de la capital federal con el tema Manliva. Y cuando descubrió cómo funcionaba, dijo, ¿por qué no? Y entonces, como se decía en el momento que saltó el lío del correo, de los dos lados del mostrador era mucho más interesante. El tema está en que todas las variantes que históricamente conocemos de las tramoyas, las coimas, los negociados que se hacían en el gobierno, tenían como cierto límite, o sea, había que estar a cierta distancia institucional para poder enterarse de qué pasaba. Que había que andar por los pasillos y conocer un amigo de un amigo que pasa y te cuenta, ah, sí, fulano sí, lo nombraron secretario de... Y él me dijo, no, yo voy a estar hasta que me haga un palo verde, después me voy. O yo tenía un problema, este es bien personal, sí, sí, esto es un comentario de pasillo de algún colega conocido. Pero otro amigo que me comentaba, sí, yo estaba muy golpeado, tenía un problema muy serio económico, entonces hablé con fulano, que está en el sindicato, un notable sindicalista de acá, y que me consiguió un puesto. Y bueno, hasta que pude resolver el problema, después me fui. El nivel de carcomida que tiene la estructura institucional argentina, no sé si da como para pensar en reformarla, o en arreglarla, o en ver cómo hacemos para que esto pueda seguir caminando, porque como están las cosas, no porque esto funcione así, es que esto funciona porque son cabezas, son vidas, son estructuraciones de conducta que se pasan unos a otros. Entonces, no es que el que viene va a hacer las cosas mejor, porque sea la escoba nueva. No, el problema no está ahí. El problema está en que es como una especie de mente colectiva a la que la gente se acopla. Y este tipo de nivel de análisis es el que tendríamos que hacer, y digo tendríamos porque yo vislumbro y barrunto, pero no puedo decir que hago un análisis cierto, fundado, porque si tuviera que ponerme a fundarlo, no tendría que dejar de comer, no, no podría mantener el estudio. Pero como me metí con algunas cosas, voy viendo qué tarea tenemos los abogados para cumplir, para desarrollar, que no tiene que ver con las banderías políticas, sino que sería como ponerse la camiseta del Estado de Derecho, ese artículo, no me acuerdo si es el primero, del Código de Ética del Colegio, que dice que nosotros estamos comprometidos con el mantenimiento del Estado de Derecho. Una de las cosas que nos costaría la matrícula sería ser golpistas, por ejemplo. Pero el problema es que no se trata del Estado de Derecho de mentirita que vivimos, sino de cómo el Estado de Derecho puede llegar a asentarse en la vida real. Y ahí entonces tenemos que meternos, por un lado, con los que están del otro lado del mostrador y con nosotros mismos de este lado del mostrador, y después con cuestiones de la profesión y cuestiones de las dinámicas procesales y legislativas. Pero bueno, creo que por hoy estamos cumplidos como para haber dado el panorama respecto de lo inicial, de lo que se había anunciado. Lo único que faltaría decir es que en este juego disfuncional, donde el Ejecutivo se desmadra, el Legislativo consciente,
Hay otro que mira para otro lado. O sea, claramente la Corte Suprema selló su destino de, entre comillas, neutralidad cuando dijo que uno no puede meterse con los actos de gobierno, los actos administrativos, si no hay un caso, o sea, si no hay algún particular afectado. Entonces resulta que las violaciones funcionales, como el decreto, el DNU 70 o la ley Bases, esas manifiestas violaciones constitucionales respecto de la letra escrita de lo que se supone que tiene que regular cómo se producen las normas, ah, nadie se hace responsable de eso. Esas cosas pasan y bueno, pasaron, se hicieron, son actos políticos, son cosas de la política. El otro problema semántico que tenemos, el más abarcador, cuando queremos encarar estas cuestiones. Ah, es un problema de la política, y sí, porque la política y es la política. La política tiene nombres y apellidos, muchos, pero tiene nombres y apellidos. Y si uno habla de la política, una, mete en el saco a los que no. Dos, no está atendiendo a lo que tiene que considerar para poder entender el problema y para poder proveer una solución. Porque si uno no se fija quiénes son los que se hacen los responsables de los actos, no puede embolsarlos dentro de un rótulo tan general y tan impreciso como es el de la política. Pero bueno, nos meteremos en las próximas con la vida judicial y después con nuestra vida profesional y sobre todo con las regulaciones de ambos, tanto de la vida judicial como de la vida profesional, donde hay mucho terreno para construir y diríamos mucha tela para cortar. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, algo si es que están ahí, porque esto de hablarle a las placas es un poco difícil y me ha desconcertado bastante. Traté de hacer un tanto lo mismo, porque así yo me iba a sentir más cómodo, si podía rascarme la cara y no tener que exponerme, o si me despeinaba. Pero para la próxima prometo que también me voy a sumar a la placa. Si quieren hacer algún comentario, los oigo. Doc, recuerde que los comentarios, preguntas los deben realizar por el chat. Ah, por el chat. Y estuviste ahí todo el tiempo. Qué bien. Bueno, si quieren comentar algo, pueden hacerlo por el chat. No me preguntan a mí dónde está el chat en el Meet porque no es mi terreno habitual. Lo mío es el Zoom. Aquí está el chat. Gracias, Cristian. Sigo sin saber dónde está ese bonito logo. Ah, allá arriba. Sergio. Sí, dije que no me quiero meter con el origen de Hamas. No quiero que me tilden de antisemita, cuando de anti ni siquiera soy antisionista. Ya es tarde, ¿por qué? Porque se arregló el lío. No, el lío no se arregló, el lío va a seguir. Israel va a seguir de alguna manera destruyendo Gaza, y no solo Gaza, va a tratar de quedarse. De hecho, ya lo está haciendo en la ribera oeste. Israel lo que pretende es el gran Israel que han difundido en TikTok. En las redes sociales se pueden ver muchos planos del Israel soñado
de los sionistas. Jamás, según lo que leí en inmejorables fuentes como son el Washington Post y el New York Times, fueron una milicia organizada por Israel para hacerle la vida imposible a la OLP de Yasser Arafat. Así como ahora organizó bandas armadas para hacerle la vida imposible a Hamas. Y ha aparecido en estos días cuando se levanta el cerco comunicacional. Sergio, no, escribieron en el chat. No entiendo. Bono no conveniente, ¿qué quiere decir? El Estado bobo. Yo creo que el Estado no existe. Lo que existen son los que están en el Estado. Y de bobos no tienen un pelo. Vos los conocés mejor que yo. En realidad, bobos son los que tenemos ahora, que se creyeron tan vivos que habían descubierto cómo era el filón, pero son tan brutos que hicieron las cosas mal y quedaron deschavados, pero de una manera vergonzosa. Porque no vamos a pensar que el caballero que era la mano derecha de, uff, el Tano de la Andis, no me sale el nombre, eh, venía de la administración Macri. Así que si los amigos Colibec, de la Suiza Argentina le pagaban a este, obviamente debían estar pagando eso no ahora, sino históricamente. Así que yo creo que tenemos que agradecerle a Milei algo, y es que expuso, provocó una, que las fieras salieran de las cuevas donde estaban recluidas porque los cazaban. Me refiero a los milicos y la derecha. Dos, los brutos hablan y se manifiestan desembosadamente y creen que tienen derecho a hablar. Eso es lo peor de todo. Basta ver los TikToks que se ven. Es decir, hoy la ignorancia es supina y están eh, expresándose a la luz del sol y con felicidad. Creen que están legitimados a hacerlo. Cosa que antes no estaban legitimados porque, claro, habían sido malos alumnos de secundaria o no la habían hecho, o fallaron en la facultad o eran malos promedios o lo que fuera, y se inhibían frente a los que algo manejaban el tema. Hoy no les importa un corno la vida de saber nada. Eh, sí, Sergio, creo que no se puede saber la anomia boba hasta dónde llega y cada uno tendrá que mirar en su conducta hasta dónde llega, porque creo que estamos todos contaminados de anomia boba. Yo alguna vez me he comido semáforos cuando manejaba, así que tengo que decir que sí, soy un anómico bobo también. En Europa eso no pasa. En Europa uno se acerca al cordón de la vereda y se para todo el mundo para que cruces. Es una cosa espantosa. La diferencia con esto, ¿no? Es atroz, es un abismo, la cultura. No sé alguien metió algo de Hamás por ahí. Hamás es un tema muy difícil. El sionismo es un tema muy difícil y la reacción que en realidad yo creo que el drama palestino es una función del sionismo. Sí, la violencia, la masacre palestina que vienen padeciendo hace 70 años, no desde ahora, es una función del sionismo. Si no, esto se lee en muchos testimonios de judíos, de rabinos no sionistas, que dicen que los palestinos recibieron a los judíos solidariamente como hermanos, les abrieron las puertas de su casa, y Leirgun los echó de las casas para que pudieran entrar
los inmigrantes. ¿Algún otro comentario? Si no, de todas maneras la podemos seguir la semana que viene. Prometo estar las dos, juro. Pero pasa que no ando bien, mi carrocería no anda bien y mi cabeza no anda bien. Me cuesta mucho hilar, estoy poco lúcido, tengo eso que llaman niebla mental. Un abrazo, Sergio. ¿No se nota? Ah, gracias, Miriam. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Que estén muy bien y gracias por aparecer. Y disculpen otra vez haber llegado tarde.